Hola amigos y amigas, nos hemos venido al canal de YouTube para hablar acerca de libros en movimientos, pero en esta ocasión es una sección distinta a la que hemos estado haciendo en libros en movimiento, ya que siempre hemos traído libros y hemos estado leyendo, hemos estado conversando y hemos también conclusiones, hemos estado sacando información relevante de los libros. Pero al ser Navidad, porque ya se acerca la Navidad, vamos a dejar un momento ahí los libros en movimiento que hemos estado llevando. Así que este día vamos a estar hablando de la Navidad. Ustedes se preguntarán, la Navidad en la literatura. La respuesta es sí, así como ustedes se pueden preguntar. También yo me preguntaba, ¿existe la literatura salvadoreña que refleje o que hable acerca de la Navidad? Pues estuvimos buscando información acerca de la Navidad o algunas cotidianidades que se hacen en El Salvador y encontramos encontramos documentos que, digamos, es literatura salvadoreña, en el cual refleja un poco de las cotidianidades que se hacen en El Salvador. Así que por eso nos hemos venido con nuestro gorrito de Navidad para poder hablar acerca de la Navidad en la literatura. Y ustedes también puedan comprender de que la literatura también es un reflejo de las cotidianidades que nosotros, en nuestro caso los salvadoreños, hacen, o a veces los autores toman estas cotidianidades para poder reflejarlo en las narrativas. Y es así que este día vamos a estar hablando de libros, pero no de los libros que hemos estado dándole seguimiento, sino que vamos a hablar de dos cuentos en específico, aunque uno es conocido. Ustedes me imagino que en algún momento lo habrán leído o tal vez tienen nociones de ese cuento. Se trata del cuento de Salarrué. Todos conocemos a Salarrué, que es el autor que ha escrito muchos cuentos que hablan acerca de muchas cotidianidades que en El Salvador se realizan, etcétera. Pero vamos a hablar de un cuento de él y vamos a ver qué trasfondo tiene en este cuento que se escribió allá por 1930, 30 y algo, no recuerdo. Luego vamos a contraponerlos con otro cuento de una escritora salvadoreña que ella no es canónica y tampoco está reconocida, digamos, en los pensum de educativos. Tampoco lo podemos encontrar, por ejemplo, los libros en venta, así como Salarrué, que uno va a las librerías y pide un libro y lo compra. En este caso, no. Se trata de María Guadalupe, que el apellido. no me acuerdo del apellido, pero ya lo vamos a ver, pero se llama María Guadalupe Cartagena. Es una escritora salvadoreña que cuando yo estaba buscando información en la Biblioteca Nacional Francisco Gavidia, me encontré con con dos libros de ella, que los libros de ella reflejan un poco de sus cotidianidades también y habla acerca de lo que pasaba o de sus viajes, etcétera. Pero no les voy a dar tanta información porque de eso se trata, que ustedes también exploren. También les vamos a estar dando recomendaciones acerca de donde también ustedes pueden encontrar estos libros, estos libros, y los pueden leer en formato PDF, ya que la Biblioteca Francisco Gavidia, la Biblioteca Nacional Francisco Gavidia, nos da esa oportunidad de poder entrar en el sitio web y poder descargar, leer los documentos o leer los libros ahí. Entonces, por si ustedes no conocían. ¿Qué es la Biblioteca Nacional? Ok, la Biblioteca Nacional. Para los que están fuera del Sí, Salvador. Exacto. Para las personas que están fuera del Salvador, la Biblioteca Nacional Francisco Gavidia es el centro de acopio donde uno puede consultar tesis, hemeroteca, puede consultar libros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que esta biblioteca es pública y es nacional. Es decir, digamos, si yo como escritor publico un libro, o sea, quiero ver,
si yo publico un libro, o sea, yo tengo que entregar como una copia esta biblioteca porque es como el centro de recopilación de todos los libros que se producen en El Salvador. Sin embargo, no todos los artistas hacen eso, digamos, entregan una copia a la biblioteca, sino que depende también de la editorial, depende de la persona, del autor, que entrega o no los libros, y es ahí donde uno puede consultar gratis. Ya me dieron ganas de ir a montarme en la moto, tanto que frena. Sí, si ustedes se fijan, hay mucha interferencia. Así que si encuentran, así ven una interferencia, escuchan una interferencia, es porque alrededor hay una calle, entonces están como arreglando una moto o no sé si hay carrera de motos, porque sería chivo ir a ver una carrera de motos. Así que amigos y amigas, ese día, como les mencionaba al inicio, vamos a tener esta dinámica de conocer un poco acerca de la Navidad dentro de la literatura salvadoreña. Y les invito a ustedes a que puedan también compartir sus experiencias acerca de algún libro o algún documento que ustedes conozcan que hablen acerca de las Navidades para que nosotros podamos consultar y también podamos exponer ese tipo de información para que también las demás personas puedan conocer dónde están, cómo se llaman, en qué años son, etcétera, si ustedes tienen información. ¿Y cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer de dos maneras. Lo pueden hacer a través de la caja de comentarios acá en el canal de YouTube, donde vamos a estar leyendo sus comentarios y vamos a estar dándole explicación, etcétera, a todo lo que ustedes pongan, o a través también del número de WhatsApp al 73 51 85 86, donde también nos pueden mandar mensajes o nos pueden llamar y poder compartir esa experiencia de poder leer junto con ustedes o tal vez algún comentario que nos quieran dejar o alguna información que nos quieran dejar, también lo pueden hacer a través de ese número. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar a hablar acerca de uno de los autores que es canónicamente reconocido en El Salvador y también a nivel mundial, que se llama o se trata de Salarrué. Salvador Salazar Arrué, más conocido como Salarrué. Él publica cuentos, publica muchos cuentos, escribe muchos cuentos y va publicando cada cuento. Entonces, si ustedes nos remontamos a esa historia, hay un periodo en donde él, publica cuentos y cuenta muchos historias o narraciones, o digamos, le llamamos narrativa, a todo el suceso que él cuenta y deja ahí plasmado algunas cotidianidades que en El Salvador se vivían. Es así que hemos tomado uno de los cuentos de Salarrué que se titula Nochebuena. Nochebuena pertenece a los cuentos de Barro, que fueron publicados en 1933. Entonces, hemos retomado este cuento de Nochebuena y vamos a leer un poco acerca de lo que Salarrué hace o nos deja en sí en el cuento a través de las cotidianidades que él vio y que también escribe. Entonces, si ustedes se fijan, ahí está Nicolás, bueno, no sé si se ve, siempre está ahí siempre se sube al sofá, entonces ahí lo van a ver que está jugando. Así que vamos a hablar acerca de Nochebuena, de los cuentos de Barro de Salarrué. Dice: la tarde herida cayó detrás del cerro con l'ala azul tronchada y el pico de oro entreabrido. El nido de noche quedó soito con piojillo de estrellas y el huevo brilloso de la luna. Plumas quedaron angelando tristosas. Una cosa que hay que tener muy claro es que tal vez a nuestros amigos televidentes, nuestros amigos no van a entender algunas palabras que les voy a mencionar, ya que Salarrué, dentro de sus textos o dentro de sus cuentos, utiliza muchas palabras que se le denominan, ¿cómo se le denominan? Se le denominan propias del Salvador.
Sí, pero es que hay un término que le llaman, no me acuerdo el término exacto, pero sí es un salvadoreñismo, en el cual solo nosotros comprendemos lo que significa o intentamos comprender, porque hay algunas palabras que también nosotros no sabemos cómo o qué se denominan. Entonces, dice, la tarde herida cayó detrás del cerro con el ala azul tronchada y el pico de oro entreabrido. El nido de noche quedó soíto con piojillo de estrellas y el huevo brilloso de la luna. Plumas quedaron angeleando tristosas. Los guarumos altos y chelosos se miraban en las escuranas con aspecto de espiretos de palo. Que es un guarumo. Ajá, va, eso también vamos, bueno, al finalizar, no sé si lo voy diciendo o... Irlo diciendo en la medida van apareciendo. Ah, ok. Porque las personas no van a entender de qué están hablando. Ok, entonces vamos a buscar... Va, lo que sí les puedo decir es que guarumo en El Salvador es un árbol en el cual crece y da así como unas hojas como tipo palmeras, en el cual son algo como ásperas. Entonces a eso le llaman guarumo. Entonces es un árbol que se da en El Salvador y por es alto y es lechoso. A eso le llaman guarumo. Así que si quieren, voy a buscar ahorita la imagen del guarumo para que ustedes vean cómo es el árbol. Los que ya conocen, vea, o lo que, no sé si se ve. Más cerca, espérate. Ahí. Entonces es un árbol grande de hojas verdes que luego se hacen como cafés y luego de ahí, digamos, se caen, pero si usted es como una tipo papaya, algo así, pero es gigante. Ajá. Entonces a eso le llaman guarumo, que es una planta que la podemos encontrar creo que en Centroamérica y es un árbol que sí, digamos que ahora nuestras generaciones tal vez no conocemos porque ya no hay tantos porque por la deforestación estos árboles como que van o sea se van determinando. En El Salvador del siglo XX, en el campesinado, era común encontrar en el campo ese tipo de árboles. Sí, exacto. Y estaba más ligado a la campiña salvadoreña que a la ciudad. Sí, estaba más ligado a la campiña salvadoreña que a la ciudad, porque solamente se podían ver en los pueblos, cantones, caseríos, porque era un árbol, es un árbol nativo, creo que es nativo, o no sé si de la región centroamericana, pero sí, solamente en esas partes, porque en la ciudad sí no he visto ni un guarumo, porque sí crecen bastante. ¿Tenés ahí al final el glosario de palabras? Sí. En lo que tenés impreso. No. No, eso es lo que iba. Entonces, eso es guarumo. Entonces luego dice, los guarumos altos y chelosos se miraban en las escuranas con aspectos de espiretos de palo. La brisa espesa, tufosita y gelada hacía nadar las ramas en los claros morados del cielo. El sereno mojisco untaba brillos en los bultos de las cosas y toda la tierra se encaramaba al cielo en olores. Lijaban los grillos puliendo el silencio. Por la puerta del rancho embarrancado salió el pedrero una puñalada de luz. Las sombras acamelladas de los moradores raptaron hasta el patio. Un chucho interpuesto se hacía hecho mesa en el umbral. ¿Qué es un chucho? Chucho es una palabra salvadoreña que significa perro, significa perro, can, doggy, etcétera. A eso le llaman
Chucho. Ok, poco a poco la noche se fue alunando en clorones hermosos. Desde el patio se columbró el caserío del pueblo. Uno que otro candil estrellaba la calle. En el campanario antiguo la luna cuajaba, campaneando alegre, y de cuando en cuando los cohetes pullaban la carta tilinte del cielo, chiflando todos luminosos y rebotando con estrépito. La nana se enrolló en el tapado y salió seguida a los dos cipotes. Cipote. Cipotes es una palabra que significa niño, muchacho. Pero aquí hay que aclarar algo. Nosotros decimos cipotes a los niños entre edades de 8 a 9 años, porque de ahí le van dando nuevas, digamos, según la edad, se va dando como una clasificación propia, porque es cipote, chero, joven, etcétera, y así va. Entonces, en este contexto, cipote es niño. Entonces, la Tina tenía 11 años, era delgadita y pancitinga. Nacho andaba en los 5 sopladito, pujoso, careto y mocoso. La camisa le campaneaba el haz del ombligo. Caminaba jalado y atropellándose en la boca en forma de O. Por la trancazón de la ñata bajaron al camino real y cogieron rumbo al pueblo. Iban en silencio, traqueando por la calle polvorosa, que como una culebra tenía piel de manchas de sombra y luz. Unos toros pasaban por el llano empujando la soledad con sus mujicos en brama. Al pasar por la canoga frente al rancho de Ñotito, la puerta de luz le cayó encima, asustándole los ojos, y oyeron la risa de la guitarra. Pasaron en fila, iban. Como era Nochebuena, había misa de gallo y se había corrido la bola de que el padre Peraza iba a regalar juguetes a los chicos después del sermón. La Tina y Nacho no había tenido juguetes nunca. Jugaban de muñecas con carahues vestidos de tuzas, de tienda en la piladera de policía con olotes, y de pelotas con bolas de morro. Iban. La chucha seca los seguía rastrera y tosigosa. Se oía ya clarito el tamboroto y el pito pastoreaba la alegría pueblerina. Si te fijas en esa parte del cuento, estaba hablando de una cuestión cultural que se daba en el campesino de principios del siglo XX. ¿Cuál es? Uno es la misa de gallo, que habla acerca de que en los pueblos siempre se da esa tradición. De hecho, todavía en la ciudad. Sí, pero si lo relacionamos al contexto del cuento, exacto, si lo relacionamos al contexto del cuento, antes los pueblos, los caseríos, siempre había misa para Navidad, y a eso se le conocía se le conocía en aquel entonces como misa de gallo, pero en la actualidad todavía sigue vigente eso de la misa de gallo. No sé por qué le llaman misa de gallo, porque no conozco en sí cuál es la tradición de la misa de gallo, pero eso es uno de los aportes que deja Salarrué dentro de este cuento. Quiere decir que las misas de gallo venían desde, digamos, la época de la colonia y se habían hecho una tradición cultural para la época de la Navidad. Sí. Ajá. Otra de las cosas que a mí me llama la atención es que dicen de que se les regalaban juguetes a los niños, porque en Navidad siempre también se da esa tradición de regalar juguetes a los niños. Niños pobres. Exacto. Bueno, aquí no dice niños pobres. O niños de escasos recursos, o niños campesinos. Pero por la descripción que tienen del niño, ¿cómo se llama ella? Ella se llama, hasta ahorita no ha dado cómo se llama. Luz. Luz, ajá. Entonces la describe como Tina. Campesina. Tina, ajá. Lo describe a ella y a los niños como personas campesinas de muy bajos recursos que iban entusiasmados hacia el pueblo a pedir juguetes, porque la iglesia, el cura iba a dar juguetes.
Ajá, pero ustedes no saben lo que va a pasar. Va. Entonces, ya vamos a ir diciendo poco a poco algunos de los elementos que encontramos. Entonces, la chucha seca lo seguía rastrera y tosigosa, se iba ya clarito al tamborón y el pito que pastoreaba la alegría pueblerina. En una embrocada que se dio el camino, saltó cheleando el pueblo y desde la torre de la iglesia el ojo con dos pestañas del reloj se les quedó mirando ceñudo y no les perdió de vista hasta que embocaron por la plaza. El reloj era en la época del siglo XIX y principios del siglo XX, eran los famosos serenos que decían las 12 y sereno. Ah, de A eso veras. se refiere. Ah, No creas que es un reloj de aparato. Ah, no sabía eso. Porque como nosotros ahora no hemos visto o no hemos... Ni yo tampoco. No hemos conocido. No me digas antiguito. No, pero que, te contaban. Pues mi abuela hablaba de los candiles y de los serenos que pasaban dando la hora cada 60 minutos. Iban diciendo, son las 8 y sereno, son las 9 y sereno. Y pasaban por las calles gritando. Gritando la hora. Porque no existía el reloj. Porque no existía un reloj como aparato. Así como vea que es aparato público en donde vos lo andas en la mano o lo tenés en su celular, no existía. Escuchaba el sereno decir la hora. Y prosigue y dice, habían ventas, olía a humo, a guarro y a cohete. Se entraba el atrio entre ramas de coco y pitas empapeladas de colores. El pito y el tambor pastoreaban la alegría. La niña Lola los topó en las gradas. Habéis venido al reparto Eulalia se llamaba hasta ahorita parece. Eulalia. Se llamaba Tina. No, Tina era la hija. La niña. Ajá. Sí, pues, date prisa si querés que te den algo a los cipotes. Bueno, para hablar de los niños. Sí, cipotes, exacto. Y el padre está acabando. La nana. Acabando es una contracción de qué? De está acabando. Ajá. La nana jaló la cadena en busca del reparto, siguió el lateral de iglesia y se acumuló contra el chumasco gente que iba entrando encipotada al reparto. Chumasco. Para mí, chumasco es grupo de personas, pero un grupo desordenado de personas. No sé si así lo entiende la gente. No, según lo que nos dice la información, es que chumasco significa como puñado de. Entonces, se acumuló contra el chumasco, es decir, se acumuló contra el puñado de gente. A eso significa chumasco. Que se iba entrando en cipotada, que ya decíamos que cipote, ajá, pero no, porque a los niños le llaman cipote, ¿verdad? Ajá, a los niños, al reparto. La bullanga ensordecía, entre los que se reían, pujaban los apretados, la Eulalia seguía aculada siempre el tantello de coger puesto. Por fin llegó Tantello. Tantello es como estar tentando, tocando. Tantello. Sí, es como estar tocando. Es como decir... Todas esas, no asumas que todos conocemos las palabras. Recordad que hay gente fuera de El Salvador que está escuchando el cuento. Ajá, exacto. Entonces, tantello significa es como una cantidad de... Ajá. Por fin llegó hasta la barriga negra del cura, sonando trompetas, sonaban chinchines, sonaban tumblimblis. ¿Y vos? Vos sos del pueblo, ¿verdad? No, padre cura, soy del valle. Tus hipotes no han venido a la doctrina, ¿verdad? No, señor, estamos lejos. Para vos no hay. ¿Entendiste? Para vos no hay. Pase. Topadito al cerro Florinda, un lucero, la Eulalia iba por el camino de vuelta. Con su voz tísica decía, apúrate, Nachito, anda. La tina Luina jalando, Nachito decía, ¿y el juguete, mamá? La camisa le llegaba al ombligo, iba tranqueando, a lo lejos se oía el río emborracado.
En los claros salía de los palos brazos negros que amenazaban el cielo. Apúrate, Nachito, anda. Y el Ed juguete, mamá. Al pasar por el rancho de Ñotío, la puerta de luz les cayó encima y oyeron la risa de la guitarra. Hace un resumen. Ok, entonces vamos a hacer un poco del resumen del glosario para que más o menos comprendamos, porque hay algunas cosas que tal vez ustedes se hayan quedado con dudas, pero vamos también a hablar sobre lo que a mí me impactó de esas cotidianidades dentro del cuento. Cuando Salarrué habla de, cuando dice, la tarde herida cayó detrás del cerro con Lala, Lala significa el ala. Entonces dice, la tarde herida cayó detrás del cerro con el ala azul tronchada. Tronchada es un verbo, tronchada es como cortada con un color, con colores, no sé, a eso se refiere. Y el pico de oro entreabrido. Cuando dice que el pico de oro de entreabrido hace referencia simbólica de cuando el sol va bajando y se abre y se da ese color bonito. Entonces se da como, porque es de oro, pero él lo contracta a dioro, lo une. Luego dice, el nido de noche quedó soito, que significa solito. El nido de noche quedó solito con piojillo de estrellas. Piojillo hace referencia a como a piojos, pero es lo diminutivo de las estrellas, es decir, como chiquito, es como ver las estrellas en pequeñito, es como destellos de estrellas. Y el huevo brilloso de la luna también es una forma de metafórica de decir de que la luna aparecía como huevo, es decir, la luna estaba llena. Plumas quedaron angeleando tristosas. Cuando dice que plumas quedaron angeleando tristosas, hace referencia a que, si ustedes se fijan, ¿quiénes iban a ir a la Nochebuena? Entonces los niños chiquitos, entonces dice, plumas quedaron angeleando tristosas, porque solamente se llevó a algunos hipotes. Luego aparece los guarumos altos, chelosos, porque los guarumos cuando están en fase ya de, digamos, cuando crecen son verdes, pero cuando ya empiezan a secarse, se quedan como grises o quedan así como... Y no habrá sido la luz de la luna reflejando sobre los árboles. Acordate que no había energía eléctrica. Sí, también podemos decir de que también a eso puede hacer referencia, porque después dice, se miraba en las escuranas. Entonces, escuranas es una palabra que es decir de noche, es decir, como estaba de noche, como se estaba, pero se veía porque la luna estaba de lleno. Y recordemos que en aquel entonces, en El Salvador, o no sé si el contexto en sí, si lo toma de ahí, del Salvador, así tal como tal, de una historia real, pero digamos, si fuera real, El Salvador en aquel entonces no existía la electricidad, no existía ese desarrollo por la luz. Entonces, por eso se dice que estaba escurando. Con aspecto de espiretos de palo, la brisa espejosa, tufosita y gelada hacía nadar las ramas en los claros morados del cielo. Dice, la brisa espesa, es decir, había viento, tufosita, ¿por qué? Porque traía como olores dentro de todo el entorno donde está, y jaleada, que significa como corrientes, o cuando uno tira, no sé, como vapor, entonces a eso le llaman jaleada. Hacía nadar las ramas en los claros morados del cielo. Espiretos significa espectros de árboles, según lo que acabo de leer, cuando espiretos de palo. Ajá. Entonces, el sereno mojisco, dice, el sereno mojisco untaba brillos en los bultos de las cosas. Bulto. Ajá, el sereno mojisco es como, el sereno hace referencia a lo frío. Mojisco, no, a lo es lo húmedo mojado, lo húmedo mojado, que untaban los brillos en los bultos de las cosas. Bultos hace referencia a objetos, objetos como esto, ¿vale? Esto es un bulto, porque si nosotros no sé si lo ponemos ahí como, le ponemos algo, se hace un bulto.
algo así. Entonces, a eso se refiere con los bultos. Y dice que toda la tierra se encaramaba al cielo en olores, lijaban los grillos puliendo el silencio. Lijaban los grillos, hace referencia como al sonido de los grillos cuando le hacen bi, bi, porque no sé si ustedes se han fijado cuando alguien lija, le hace, ajá, se oye como esos sonidos de, ¿de qué? De ese sonido, el que hacen los grillos. Entonces, hasta ese momento, dice, por la puerta del rancho, embarracado. Embarracado es... hecho de barro. Ajá, Areque. ajá, exacto. Solía el pedrero una puñalada de luz. Salió el pedrero una puñalada de luz. Es decir, que es como de la calle, como que estaba empedrado. Las sombras acamelladas de los moradores reptaron hasta el patio. Un chucho interpuso, que ya dijimos que chucho significa perro, se había hecho mesa en el umbral, es decir, como que estaba ahí, acostado. Y dice que poco a poco la noche se fue alunando. Alunando hace referencia a que la luna ya dijimos que estaba llena. En colores hermosos. Desde el patio se columbró el caserío del pueblo. Uno que otro candil estrellaba la calle. Candil Columbró es como es ponerse, es como, ajá, exacto, es como acostarse. Sí, yo lo veo así como, digamos, como en Panchimalco, que hay como montañas que parecen siluetas de personas. Y cuando está de noche se ven como esas siluetas en donde él hace referencia a al culumbrón. Ajá, al culumbrón, exacto. Entonces dice de que, y otro candil estrellaba la noche. Candil es referencia a una lámpara de gas que me imagino que la mayoría conoce, que antes, al no tener luz, se encendía. En el campanario antiguo la luna cuajaba, campaneando alegre, y de cuando en cuando los cohetes pullaban la escarpa tilinte del cielo, chiflando todos luminosos y rebotando con estrépito. Chiflando es como, es un silbido, ajá, un silbido. Entonces, hasta este pequeño trozo a mí lo que me hace, o lo que me da a entender es que en sí nos está dando como el contexto del lugar de donde se está presentando la narrativa, y nos está dando como muchos elementos de imágenes en el cual nosotros podemos visualizar el contexto geográfico. Sí conocemos el contexto, pero si no lo conocemos, tenemos que buscar más información acerca de estas palabras para tener ese contexto que nos presenta. Luego, en el siguiente nos dice, la nana hace referencia a la mamá, se enrolló en el tapado y salió enseguida, y salió seguida de los hipotes, 2 hipotes, que dijimos que son niños. Latina, o sea, Latina es el nombre, tenía 11 años, era delgadita y pancintinga. Pancintinga, que significa que era delgadita, pero tenía estómago. Ajá, tenía estómago. Porque, ajá, por eso, estómago, para eso le llaman panza. Ajá. Pero podría ser, si era delgada y con panza, hace referencia a una, que podías tener lombrices que era común en el campesino. Exacto. De aquella época. Ajá. Y otra cosa que a mí, yo me he fijado es de que a veces los niños, tal vez porque comen mucho, pero no les crecen como los músculos, sino que solo en la panza se le ve así como panzoncitos. Entonces a eso se referencia. Nacho andaba en los 5, sopladito. Sopladito quiere decir que era gordito y que también era pujoso, careto y mocoso. Careto significa que no se lava la cara, que a veces anda uno aquí como señas de moco, de moco, de lodo. Gran línea verde que le llegaba hasta la oreja. De carbón, etcétera. Y mocoso, ahí dice que era mocoso, es decir, que tenía moco, y eso le llaman careto. La camisa le campaneaba hasta el ombligo, dice. Caminaba jalado, atropezándose y con la boca en forma de O. Es decir, que era así como
Como tenía la boca abierta, exacto. Por la trancazón de la ñata bajaron el camino real, cogiendo rumbo al pueblo. No sé si existirá el camino real, o sea, La porque trancas son trancas, como que son todos los... todos los obstáculos. Porque, eran no, cercos, es cierto. los cercos de los terrenos. Sí, ya me acordé. La trancazón era porque antes, no como vea que uno tiene una pared y no puedes pasar, sino que antes los terrenos estaban Como cercados. cercados y le ponían una tranca. Una tranca es como un portón hecho de palitos de café y que llevaban púas. Entonces, y a eso se le ponía tranca, así le llaman, tranca, porque era como un portón. Entonces, a eso también hace referencia. Y dice que iban en silencio tranqueando, es decir, iban por la calle polvorosa que como una culebra tenía piel a manchas de sombra y luz, porque recordemos que estaba la luna llena. Ajá, unos toros pasaban por el llano. Recordemos que también en ese contexto habían animales, muchos animales que ahora no se ven. Bueno, tal vez en el campo sí son los toros, las vacas, los cerdos, etcétera. Ajá. Las cabras, los cabritos. Ajá, no lo dice, pero se oía la guitarra, dice. Pasaron en fila y como era de Nochebuena, aquí también es una palabra que a mí me parece muy interesante porque dice Nochebuena. Entonces no sé si desde ese momento o antes de eso se le conoce como Nochebuena, porque siempre a nosotros lo vemos como Navidad. Sí, pero hay una diferencia entre Nochebuena y Navidad. Ajá. Nochebuena es como lo que sucede antes, la noche anterior a Navidad. Y eso es una cosa que a mí me parece muy curiosa y que también he preguntado muchas veces. Nosotros, ¿por qué celebramos Nochebuena y Navidad no la celebramos? Y eso es lo que yo me pongo a pensar, porque, por ejemplo, Navidad es 25, pero nosotros 25 amanecemos dormidos. Amanecemos dormidos. Bueno, no sé algunos se van a la playa. Algunos se van a la playa, que vamos a ver un poco de eso. Pero realmente en El Salvador la celebración es Nochebuena. Ajá, entonces eso es uno de los elementos culturales que me pareció importante, porque digo yo, Nochebuena, es decir, nosotros los salvadoreños lo que celebramos en sí es la Nochebuena, es decir, como el antesala de la Navidad. Entonces, a eso le llaman Nochebuena. No sé si ustedes tienen algún comentario acerca de eso o no se habían puesto a pensar de que, ¿por qué nosotros celebramos eso y no celebramos en sí la Navidad? Correctamente el 25, que sería desde el 25. Pero igual, dice, ya dijimos que había misa de gallo, que ya también hablamos un poco de eso, y que se había corrido la bola de que el padre Peraza iba a regalar juguetes a los chicos. Acá también es uno de los elementos culturales que a mí me gustaría poderles poner en contexto, porque para este tiempo en Navidad y para este tiempo de diciembre, hay muchas asociaciones, hay muchas ONGs, hay alcaldías, iglesias, el Estado, también hay empresa privada, familiares, que regalan juguetes buenos, usados, etcétera, nuevos, etcétera. Entonces, pero ¿por qué se lo dan para este tiempo? Es una de las preguntas que yo me hago, ¿vea? Y la respuesta puede ser que porque es una tradición ya de dar un regalo a los niños. Pobres. Digamos, pobres, también a la familia, etc. Pero si lo relacionamos con el cuento, dice que el padre le estaba, es decir, la iglesia o el padre de la iglesia le estaba regalando juguetes a todos los niños. Se supone que a todos los niños, pero más adelante ya vimos de que no, que solamente a los niños que se congregaban en la iglesia y que iban a misa. Los demás, ¿no? Entonces yo digo, entonces ¿hasta dónde está esto de dar al prójimo? Porque al final se trata de eso, de dar al prójimo y no de clasificarlo usted sí, usted no. Pero a ver, sigamos leyendo. Entonces ellos iban con la esperanza de poder tener esos juguetes porque a toda la gente me imagino que le estaban dando, a todos los niños de ahí le estaban dando juguetes, pero a ver, vea. Entonces dice que
porque el padre le iba a regalar juguete. ¿Vale? La Tina y Nacho no habían tenido juguetes nunca. Si ustedes se fijan, también pone el contexto de los niños, porque dice que ellos jugaban con muñecas, con caragües vestidos de tusa. El caragüe son caraos, son... Es cacao, dice, cacao, vainas largas, ajá, el carao, que es una cosa que apesta, literalmente apesta. Le ponían tusa. Entonces dice que con esos palitos es como un tamarindo gigante. Es así como un tamarindo gigante, pero con un olor que no le gusta. Entonces con eso dice que jugaban con vestidos de tusa, jugaban a la tienda, que también yo cuando estaba chiquito jugaba a la tienda, porque uno juega, te voy a comprar, vos me compras, etcétera, hasta le dan hoja. Y luego dice, en la piladera, o sea, en la pila donde jugaban también de policías, con olotes y con pelotas, las pelotas eran bolas de morro. Eso eran los juguetes de los niños. Pobres campesinos, exacto. Y esos eran los juguetes con ellos jugaban. Dice, la chucha seca lo seguía rastrera y tosigosa, que es decir que es un perro que está muy seco, que no tenía alimentación, porque también nos da el contexto de que estaban dentro del contexto pobre. Era un chucho. Pero era un perro, era un chucho. Un aguacaterrier. Ajá, ahí no lo dice, pero dice que era un perro. Se oía ya clarito el tamborón y el pito. Otra cosa que me parece muy curioso es que se escuchaba el tamborón y el pito. Quiere decir Yo nunca escuché tambores y pitos en Navidad. Entonces, eso también me pareció muy interesante a mí, porque quiere decir de que el tambor y el pito se perdió. Puede ser que se perdió en todo este contexto, en esta transición de todos estos años, pero él propone o él menciona de que en esta fiesta de la Nochebuena se escuchaba el tamborón y el pito, y dice que pastoreaban la alegría pueblerina. Ahora lo que vamos a escuchar es a Mariluma cantando. No, y eso te iba a decir de que ahora en la casa lo que se ven es música de reggaetón, música merengue, cumbias, etcétera. Eso es lo que uno escucha así como a todo volumen en Nochebuena, pero nunca vas a escuchar el tamborón y el pito por donde vos pasas, por donde vos vivís. Caso excepcional, por ejemplo, allá en el pueblo de San Antonio, que pasan, el día de Nochebuena pasan, hay como una procesión que hacen eso del tambor y el pito, pero no es así que llegue a todas las comunidades, sino que es como en la zona de la iglesia. Entonces, en una embrocada se dio el camino, saltó Chelenga el pueblo, y desde la torre de la iglesia, el ojo con las pestañas del reloj les quedó mirándose y no les perdió de vista hasta que embocaron por la plaza. Habían ventas, eso es otra cosa que me parece muy interesante. Dice, habían ventas, olía a humo, a juaro y a cohete. Entonces, quiere decir de que humo es humo, guaro es alcohol. Y cohetes es pólvora, como lo podemos ver. Quiere decir que, digamos, si Salarrué escribió este cuento en 1933 y está relacionado a partir de ese contexto o antes de ese contexto, en El Salvador ya se estaba quemando cohetes, que es una tradición que, digamos, que buena y mala en el sentido de que buena, pues digamos, va, porque uno ve las luces y ve así como muy bonito y no sé qué, pero también depende de qué tipo de luces, porque a veces hay pólvora que es mala para los niños y hay mucho, vean, muchas, ¿cómo se le dice? Cuando se revientan los cohetes y tienen muchas tragedias a los niños. Pero este punto cultural a mí me parece muy interesante porque ya podemos encontrar o podemos rastrear que existen cohetes, digamos, en 1933 hacia atrás. Y que en los pueblos campesinos se usaba la quema de polvo. Exacto, y que se usaba en los pueblos campesinos. Y dice, se entra al atrio entre ramas de coco, otra tradición que a mí me parece, y pitas empapeladas de colores, una tradición que no se ha perdido. ¿Por qué? Porque si uno va a los pueblos, uno siempre va a encontrar ramas de coco. Entonces, no sé si ustedes se han fijado o cuando vayan a eso de las tradiciones, uno siempre va a encontrar en la puerta ramas de coco.
en la puerta y esas ramas de coco dice que estaban pitadas, empapeladas con colores, que también lo podemos ver que le llaman ahora gallardetes, le llaman, sí, gallardetes creo que le llaman, a los colores que se le ponen así en las plazas, entonces a eso. Y dice, y el pito y el tambor pastoreaban de alegría. Entonces encontramos otra vez el pito y el tambor. La niña Lola los topó en las gradas. ¿Habéis venido al reparto, Eulalia? Sí, pues date prisa si querés que te den algo a los hipotes, ya que el padre está acabando. Le dijo. Entonces, está acabando es la contracción de está acabando. La nana jaló la cadena en busca de reparto, siguió al lateral de la iglesia y se acumuló contra el chumasco de gente que iba entrando encipotada al reparto. Es decir, que ella se contraminó con toda la gente para poder entrar al reparto que estaban dando juguetes. Entonces dice que la bayunga, la bullanga, o sea, el sonido ensordecía y entre los que se reían pujaban los apretados. Que eso también puede, no sé, que eso puede ser algo que también a veces pasa, no sé si a ustedes les ha pasado. Acá en El Salvador, por ejemplo, si alguien le va a dar comida a alguien, digamos, están repartiendo comida, la gente se aglomera por querer un juguete o por una comida o por algo, y eso se hace así como un montón de gente, entonces un tumulto. Entonces, también encontramos esos elementos más. Y luego dice, la Eulalia seguía acumulada siempre al tantello que decíamos como poco de coger puesto, pero al fin hasta la barriga negra del cura sonaban trompetas, sonaban chinchines, sonaban tumblimblis. Y vos sos del pueblo, ¿verdad? Le dice. No, padre cura, soy del valle. Y aquí hay una cosa que a mí me entristece a partir de la historia, porque dice que solo porque no es del pueblo y ella viene desde el valle, le dice, tus hipotes no han venido a doctrina, ¿verdad? Le dice, no, señor, estamos lejos. Para vos no hay, ¿entendiste? Para vos no hay. Pase la otra, le dice. Entonces, quiere decir de que aunque la iglesia esté repartiendo, pero como no se congregó, no fue a misa y porque del otro valle no le dio juguete. Y eso también pasa también en las comunidades pasa de que a veces llegan alguien o llegan ONGs y dicen, no, hay una lista de aquí de los niños y hay niños que no, o sea, porque no están en la lista no se le dan los juguetes. Entonces eso me cae mal. Ok, entonces, y de ahí habla acerca, y sigue explicando más que digamos que no le dan los juguetes, y es lo que Salarrué pretende en este cuento, que se llama Cuentos de Barro, que es de 1933 y que lo podemos encontrar en blog y donde si ustedes están interesados en leer más acerca del libro, también pueden adquirir el cuento. No nos están pagando ninguna por hacer publicidad, pero es importante que nosotros conozcamos acerca de los cuentos de Salarrué, que se llama Cuentos de Barro y esta Nochebuena está en el libro Cuentos de Barro de 1933. Ustedes los pueden buscar en internet o pueden comprarlos en las librerías de que ustedes gusten. Ahora vamos a hacer una contraposición de este cuento. Si nosotros hacemos un análisis, podemos decir de que es una familia pobre que está dentro de un contexto de un pueblo, que van en búsqueda de objeto material, porque eso sí, porque los niños o los hipotes no tenían, que eran los juguetes, como es como el símbolo en sí, y que estamos en Navidad y que encontramos los elementos de que habían cohetes, del pito, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese contexto lo dice Salarrué. Ahora nos vamos a pasar a otro de los, esta es una novela en sí. Esta es Aquella era cuento, esta es una novela de la escritora salvadoreña, que no es canónica, que no la conocemos la mayoría, pero que con este canal nosotros queremos difundir la información de ella. ¿Qué es no canónica? Ajá. No canónica significa de que, en El Salvador tenemos escritores que son conocidos, que son conocidos en las escuelas. Uno le dice, sí, digamos, la escuela les brinda ese como
¿cómo se le puede decir? Digamos, la escuela les presenta al canon, es decir, a los autores que se leen, o sea, es que se leen oficialmente y que son parte del Estado. Me imagino que el Estado es el que le brinda ese título. Además de que se consultan muchos, uno puede buscar esos libros, lo encuentra, uno va a la librería, lo encuentra, uno lo ha leído, algún cuento, alguna poesía o algo lo ha leído, pero uno ya sabe que es ese personaje, tiene información de cuándo nació, de cómo se llama, cuál es su seudónimo. Entonces, a eso, todo eso se le relaciona como canónico. Y lo no canónico podríamos decir que es lo que no se conoce, lo que no conocemos, lo que no vemos, lo que no leemos, lo que está ahí como literatura salvadoreña, pero no hay una difusión cultural dentro del Estado por no considerarla oficial, digamos. No se le da la difusión, no se tienen muchos elementos históricos de la persona, tampoco se le conoce libros, no hay publicaciones de libros, uno no puede buscar los libros en las librerías como los canon, vea, que uno los busca, etc. Entonces, a esto se significa cuando no es canónico. Entonces, ella se llama María Guadalupe Cartagena. Tiene dos novelas, uno que se llama Las Antillas, que hace una descripción de su viaje, pero vamos a hablar de una que encontré, que también me pareció muy interesante, que se llama La nobleza del alma. Es una novela que se publicó en 1928, pero... Exacto, antes de Salarrué. Pero lo que a mí me pareció muy curioso es que dice la biblioteca Francisco Gavidia que esta obra está relacionada dentro del contexto de 1728. Entonces no se sabe si fue escrita en 1728 y fue publicada en 1928 o fue oficialmente, es que, ¿cómo explicarle? Oficialmente escrita no se sabe si fue en 1728 o en 1928, porque puede ser que haya, o sea, que se tenga un error de fechas. Pero por eso dentro del libro aparece ahí publicada en 1928 y abajo tiene un asterisco donde dice ítem 1728. No se sabe si es en 1728 o 1928. Entonces, si ustedes quieren conocer más acerca de la nobleza del alma de María Guadalupe Cartagena, los invito a buscar en la Biblioteca Francisco Gavidia por este título y ahí les va a aparecer para que ustedes lo lean. Entonces, a partir de esto, vamos a leer uno de los fragmentos que a mí me parecieron muy curiosos que voy a ir leyendo. Uno hace una relación, bueno, es una novela que trata sobre una vida amorosa de una persona de escasos recursos y una de altos recursos. Aquí vamos a ver, vamos a encontrar elementos de la cultura, bueno, de las familias que tienen recursos económicos. Exacto, recursos económicos. Entonces, encontramos a una familia que se llama la familia del Castillo, que dice que es una de las antiguas familias más ricas de El Salvador, pero en este caso dice que esta familia no, porque tiene varias propiedades y no tiene ninguna deuda con otros, como hace relación aquí, que dice, hay familias que son de renombre, pero están endeudados. Y en este caso, ella dice de que la familia del Castillo era una familia que tenía mucho dinero y que no estaba endeudada. Entonces quiere decir que tenía mucho dinero. Entonces luego dice de que tienen una hacienda que se llama Casa Roja. Esta hacienda estaba ubicada en Santa Tecla. Les voy a ir dando como la información para no leer toda la novela, pero los invito a que lo vayan a leer. Entonces, la hacienda se llama Casa Roja, se encuentra en Santa Tecla, que tendríamos que rastrear para ver si existió o no existió esta hacienda. Dice de que había una señora que se llamaba Doña Elena que acostumbraba poner el árbol de Navidad
en la Casa Roja. Acá encontramos uno de los elementos muy importantes que también está dentro, que allá en aquel, si hacemos la comparación con Salarrué, no encontramos un árbol de Navidad. Pero aquí sí encontramos un árbol de Navidad cuando dice, doña Elena acostumbraba todos los años a preparar el árbol de Navidad en la Casa Roja. El árbol de Navidad es una herencia norteamericana que llegó a El Salvador. Entonces, quizás, no digo que así sea, solo la gente de dinero podía poner un árbol de Navidad en aquellos entonces. Sí, y sabes que eso te iba a decir, de que a mí lo que me pareció un poco así que no aparece, o sea, que no detalla en sí la autora es que si este árbol de Navidad es 100% natural, tampoco no detalla si el árbol es artificial, etcétera, porque hubiera sido elementos muy bonitos para conocer y conocer si en aquel entonces qué tipo de árbol de Navidad se ponía. Pero solo nos dice que ponían un árbol de Navidad en la casa, que sería en la Casa Roja, que es la hacienda. Dice que esperaban se esperaba una Navidad alegrísima en la hacienda. Entonces, eso es otra cosa que me pareció muy curioso, porque dice de que uno se alegra cuando llega Navidad, si ustedes se fijan, uno empieza a hacer los preparativos, uno empieza a comprar el pavo, la comida, etcétera. Entonces, si ustedes se fijan, este elemento de que uno esperaba con alegría la Navidad se encuentra presente también en el texto. Luego menciona, dice, en El Salvador, los salvadoreños somos muy generosos y muy atentos y agrandamos a los extranjeros por el hecho de ser extranjeros y no cuidamos de averiguarnos antes. ¿Por qué? Porque a partir de la historia dice de que como iba a ser una fiesta de Navidad en la hacienda, invitan a una persona que es extranjera, pero ella en su escritura, en su narrativa dice, ¿cómo es posible que el salvadoreño seamos tan generosos y podamos atender y agasajar y extrañar y agasajar a extraños por el hecho de ser extranjeros? Y eso pasa también en las Navidades, pasa de que a veces uno no tiene ni conocimiento de quién llega o los va a visitar y uno le da pan, uno le da comida, o sea, pero o sea, la Navidad genera eso de la generosidad, que también me pareció como un elemento muy interesante dentro de la narrativa. Luego dice que la Navidad se acercaba y que todas las clases, y dice, la Navidad se acerca, es esperada con regocijo y hay gran entusiasmo en todas las clases sociales. Quiere decir que la Navidad no era solo para la clase alta, ni para la clase media, ni para la clase baja, así como lo ponen los estatus, vea, sociales, sino que dice, ella también pone este elemento acá, que dice que no, la Navidad era para todos, sin importar las clases sociales. Dice, los chiquillos es de gran sensación el día de Nochebuena. Otra vez aparece Nochebuena. Si hacemos la comparación con Salarrué, aparece la Nochebuena acá también dentro de la narración de ella. Pues no perdonan el clásico árbol de Navidad. Si ustedes se fijan, dice el clásico árbol de Navidad. Si ella escribió en 1928 y digamos, fuera escrito en 1728, como dice aquí, entonces el árbol de Navidad ya era un clásico dentro del contexto salvadoreño o de la clase alta, digamos, pero ya estaba presente el árbol de Navidad. En las casas grandes, dice, los niños esperan juguetes, bombones y grandes regalos de sus padres y amiguitos. Contraponiéndolo con el de Salarrué, si ustedes se fijan, las personas que tenían dinero, o sea, tenían dinero, a los niños, o sea, los niños esperaban los bombones, los juguetes y, ¿qué más? Y los regalos que los padres le dan. Y si ustedes se fijan, también ahora, para Navidad, o sea, los papás o las personas que tienen esa costumbre de regalar
juguete, se le da juguete a los niños. Entonces vemos ese elemento que también está presente en eso. Luego dice, los niños pobres, oigan bien, los niños pobres, trajecitos y algunos dulcecitos, que No las juguete. casas de beneficencia y muchachas damas distinguidas y ricas obsequian ese día. Contraponiéndolo con el de Salarrué, tiene congruencia lo que también dice Salarrué, porque Salarrué nos presentaba que ellos jugaban con madera, tuzas, con tuzas, etcétera. tucas. Ajá, y aquí nos dice de que para los niños pobres, trajecitos, es decir, como que no tenían cómo vestirse y les tenían que dar trajecitos. Y algunos dulces que las casas de beneficencia y algunas damas distinguidas, dice, ricas obsequiaban ese día. Es decir, de que también habían gente generosa que también daban, pero ¿qué es lo que daban? Daban trajes y daban dulces, que es como a veces también los partidos políticos hacen, ay, no, o la empresa privada hace, de que, no, vamos a llevar, digamos, juguete o vamos a llevar una piñata. Vamos a llevar dulces. ¿Y qué es lo que le llaman a los niños a las comunidades? Dulces. ¿Y qué le llaman? Trajecitos, etcétera. Una pelota plástica, etcétera. Entonces... ¿No te recuerda nada de tu infancia esto? Un poco, porque eso les iba a contar. ¡Salud! Que dentro de mi infancia, en las comunidades, partidos políticos, instituciones, empresas privadas, siempre llegan, hagan un listado de cuántos niños. O por ejemplo, ya vieron ahí en la cadena nacional que dijeron, el listado de no sé qué y los juguetes. Entonces, eso es lo que hacen siempre en Navidad. Regalan juguetes, pero por medio de un listado, porque son de la zona, o por una fiesta que siempre hacen los niños, pero nosotros lo vemos desde este punto de vista crítico. Pero en sí, si lo vemos desde el punto de vista de los niños, para los niños es una alegría, o sea, ellos no analizan todo ese contexto, esa situación. Pero para mí es como, o sea, si lo van a hacer, no solamente que sea para Navidad, sino que sea, o sea, para el Día del Niño o alguna fiesta en la comunidad, o sea, que no solamente sea para Navidad y que sea como, vaya, te lo digo. ¿Tienes alguna anécdota de juguetes? Sí, y eso les iba a contar de que, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba pequeño, en la comunidad llegaba la alcaldía, así, llegaba la alcaldía, censaba a las familias y luego de censar a las familias les daban como tickets que uno los iba a canjear al parque infantil. Y la alcaldía, digamos, llegaba, los llevaba al parque infantil, les daba el recorrido, porque yo recuerdo todavía, que cuando estaba chiquito todavía funcionaba el trencito. Yo recuerdo haberme subido en el trencito, que hoy por el momento no está en funcionamiento, pero se espera, según el Ministerio de Cultura, dijo hace un año de que iba a remodelarlo, entonces esperemos que sí sea, que así sea, y que podamos tener esa experiencia y que muchos niños puedan vivir. Entonces, recuerdo de que con esos tickets uno llegaba al parque el parque infantil y ahí le obsequiaban un juguete que le daba la empresa privada. Entonces uno llegaba a la comunidad y le daban un juguete y uno bien alegre se iba con su juguete y así. Entonces esa es una de las experiencias que yo tengo. Pero me recordó a eso lo que dice ahí. Y luego dice, en todas las casas se hacen preparativos para la Pascua de Navidad. Unas familias salen para el campo, otras para los balnearios y las que no se quedan en sus casas esperando los muchos bailes que se celebran esos días. Otro de los elementos culturales de El Salvador que lo tenemos muy presente. ¿Por qué? Las familias, ahora hay unas que sí, digamos, se van a las montañas, etcétera, pero son pocas. Pero dice, otras se van para los balnearios. Pero en nuestra cotidianidad, nosotros sí, podemos decir que son balnearios, pero más que todos recurrimos a las playas. Todo el mundo se va para las playas el 25, el 1, el 2, y dependiendo si es muy largo el asueto, llegan hasta el 3, etcétera. Entonces se ve muy recurrente eso. Y dice, y los que no se quedan en sus casas esperando muchos bailes que se celebran esos días. ¿Por qué?
porque toda esa semana de Navidad, o a partir del 24 hasta el 1, digamos, al 31, hay muchas fiestas, bailes, hay casamientos, cumpleaños, eh, hay muchas cumbias, etcétera. Entonces la gente anda en busca de eso. Ahora reggaetón, exacto, en la actualidad reggaetón, etcétera. Y dice, y en casa de Silvia se hace también los preparativos para la Navidad. ¿Qué serían los preparativos que se estaban haciendo para ese entonces? Luego dice, era la primera Navidad que pasaría Roberto en su país. Recordemos, contextualicemos de que hay un personaje que es el hijo de ella, que es el hijo de ella, que viene a El Salvador, que es extranjero, bueno, es salvadoreño, pero ha estado fuera en el extranjero y viene a El Salvador, y va a ser la primera vez que va a estar en ese país. Y en compañía de su madre, que trató pues de agradarle y le prometió conseguir a Leonor fuera de su casa, que sería la persona que lo iba a acompañar. Luego de ahí, también da como un salto de tiempo donde dice que era 20 de diciembre y la tarde era bella y agreste y el sol en el ocaso, el día difunde sus últimas luces. Recordemos que estamos en el mes de diciembre. Y dice, el aire era fresco, la atmósfera pesada del día traía los perfumes suaves de las flores silvestres, de la fronda y del llano pantanoso. Y recordemos que estamos en la hacienda. Es el contexto que nos brinda, para Navidad. Luego nos dice también que siguieron llegando más huéspedes a la Casa Roja. Recordemos que la Casa Roja era el lugar donde iban a hacer la fiesta de Navidad. Y luego dice mucha gente y decidida a pasar las felices Pascuas. También aquí una cosa que a mí me pareció muy interesante es, o sea, no conozco muy bien por qué se le dice felices Pascuas. Porque, no sé si me decían de que porque era el tiempo en donde se daban las Pascuas, algo así medio, pero también en relación al cristianismo, creo que le llaman la celebración de Pascua, algo así. Entonces, a eso porque le llaman Pascua, y entre los 15 huéspedes estaban las personas que eran extranjeras. Luego menciona también que en la Casa Roja se preparaban días felices y había pianola, vitrola y varios otros instrumentos musicales. Por las noches había radio, se jugaba el ajedrez, bricola, dominó, lotería, cartas o se bailaba. Al contraponer esto también podemos decir, entonces, en el pueblo que se escuchaba pito y tambor. ¿Y qué es lo que se escuchaba en las casas de la gente con dinero? Pues aquí dice pianola, que era el piano, vitrola y varios instrumentos musicales. Y que dice que por las noches se oía la radio, se jugaba ajedrez, bridge, dominó, lotería, cartas o se bailaba, dice. Y dice que por las mañanas se iba de casa, se hacían excursiones a caballo o en el auto. Por las tardes, después del té, se leía o en pequeños corrillos se comentaban los hechos de ese día. En contraposición, si ustedes se fijan, allá Salarrué no nos está presentando este tipo de acciones de baile, no nos está tampoco presentando que uno se va a caballo, o sea, ahí no tenían caballo, no tenían auto. Entonces, no se caminaban, no bailaban y no se pasaba así todo el día, o sea, no se pasaba jugando, no se pasaba caminando, etc. Es en la contraposición con Salarrué. Y luego también nos dice que el día 24, que era el día de la Nochebuena, una magnífica marimba fue llevada de la capital, es decir, de la capital de San Salvador, para que amenizara el baile de esa noche. En contraposición también con el de Salarrué, para el día 24 de la Nochebuena, bueno, la víspera de la Nochebuena, una marimba y se ponían a bailar en marimba, y allá es el pito y el tambor. Entonces la marimba era como un símbolo que de estatus.
Es lo que yo me imagino, pero no sé, porque eso es lo que nos presenta así el texto. Y dice, era una noche deliciosa, la luz romántica de la luna. Aquí también otra cosa que me pareció muy curioso es porque aparece la luna, es decir, ¿será que la luna cada 24 o cada 31 está siempre de llena? Es como una de las preguntas que yo me hago. Hasta el día 24 voy a poder ver porque, o sea, ya hace como, ya casi 2 días, un día nos falta, algo así. Pues vamos a poder constatar si es cierto, si siempre en las vísperas de Nochebuena la luna está de llena. Y luego dice, acariciaba suavemente la tierra y los campos, invitando a la confidencia y al éxtasis. El ambiente saturado del aromático perfume de flores, transportándonos en un paraíso de belleza rústica pero delicada. Es decir, ellos tenían un campo verde o tenían jardines, tenían flores, tenían terraza, que en contraposición con el de Salarrué no tenía. Luego de ahí, dice, al día siguiente amaneció alegre y despejado, dice. Las primeras horas de la mañana presigiaban un día delicioso y lleno de sol. Aire fresco y perfumado regocijando el corazón de todos los ahí reunidos, que daban inusitada a la alegría de aquel encantador recinto. Serían más o menos 5 de la tarde, es decir, que después de la Nochebuena, bueno, sí, yo imagino de que durmieron y que a partir de las 5 de la tarde empezaron a hacer todo eso. Entonces, pero puede ser cierto, porque cuando uno se desvela, uno se despierta tarde. Pero si te fijas, las costumbres plasmadas en nobleza del alma con respecto a la Navidad, desde el punto de vista de una familia de dinero, es totalmente diferente a la planteada por Salarrué desde los ojos del campesino, que era el peón de todos estos hacendados. Exacto. Esa contraposición es bien cruel en el sentido de que, imagínate, ellos tenían todo y los otros no tenían nada. Entonces, casi es lo parecido de ahora. Exacto. Lo único que hace diferente es que ahora hay una gran clase media que se cree de alta, pero no lo es. Exacto. Porque le han vendido en su cabeza que todo lo material le da estatus. Sí. Y es mentira, porque el estatus, lo material, no te da estatus. Para mí, pero igual. El 27 por la mañana, todos o casi todos los huéspedes van de casa y en el patio principal de la Casa Roja. Es decir, que pasado el 24, el 25, el 26, llegó al 27 y siempre iban de casa. Luego, 27. Luego dice, llegó ese 28. Llegó ese 28, en que todos habían de regresar a la capital. Digamos que el 24 lo hacían en el campo, en la casa de campo, en la hacienda. Pero dice que el 28 todos se iban para la capital para el baile del 31. Es decir, que el 31 se hacía fiesta, que se efectuaba en el casino y al que toda la aristocracia asistía. Entonces, no la gatocracia. No, entonces quiere decir, pero eso también es otro elemento cultural que a mí me pareció importante. ¿Por qué? Porque en El Salvador existió una marcada diferencia. Una marcada diferencia, pero existió el casino. Se llamaba el casino, no me acuerdo, real o el casino no sé qué, pero estaba en el centro, ese lugar donde la gente llegaba. Entonces se dice de que toda esta gente de dinero, que parece entonces el que tenía poder económico, llegaba al casino a celebrar el 31, el día de fin, el fin de año. Que hoy lo que hacen es, bueno, hasta el año pasado se iban a los hoteles 5 estrellas a celebrar Nochebuena y Navidad con las famosas cenas que dan los hoteles, ¿verdad? Porque en teoría te da cierto estatus y cierto prestigio el hacerlo de esa manera. Y no como lo hace la mayor parte de la población, que en su casa come pan o come tamales o come pan, el chumpe o gallina o carne asada, o tamales. Pero a la larga el celebrar en casa lo hace solamente
la clase media, la Mm. clase media alta o la clase disque alta, siempre se va fuera del país o se va a estos lugares 5 estrellas a hacer sus celebraciones. Exacto. Y que lo podemos encontrar también acá. O sea, entonces, estos elementos culturales también, o dentro de ese contexto, se mantiene, digamos, se mantiene. Y luego dice que se iba al casino y al que toda la aristocracia asiste. Es el baile que nadie perdona, pues reúne allí a toda la sociedad, de alta sociedad, porque aquí no toda la sociedad, para despedir año viejo y esperar el nuevo. Quiere decirte que también en 1900 se esperaba el año nuevo. Viene una tradición que es heredado desde siglo pasado. Creo que puede venir desde la colonia. Exacto, puede ser que venga de la colonia. Sería bueno rastrear, fíjate. Y dice, el año nuevo es esperado y el año nuevo es esperado con regocijo y alegría. Anima a los rostros jóvenes que esperan con ansias el otro año. ¿Qué les atraerá dicha, alegría, progreso, dinero y todo aquello que se puede desear? Así como yo, o sea, estoy deseando ganarme la lotería. Entonces, eso es lo que esperaban los jóvenes. Luego dice, con fines y con grandes esperanzas puestas en el porvenir, en guardar así como los niños americanos en Christmas, esperan ansiosos a Santa Claus. El mago de la lengua barba y el cifran sus máscaras, esperanzas, y de barba y deseos, y por su casualidad no se realizan. Oh, qué fatalidad, qué desilusión. Ahí muestra la herencia o la influencia norteamericana en las costumbres de fin de año. Exacto, pero ¿y lo que dice? Porque dice, así como los niños americanos en Christmas esperan ansiosos a Santa Claus, el mago de la lengua barba y el que cifran sus máscaras esperanzas de deseos y por casualidades no se realiza, dice. Oh, qué fatalidad, qué desilusión. Entonces puede ser de que tal vez en ese contexto antes no existía tanto esto de Santa Claus, pero siempre esperaban eso, como esa añoranza, esa alegría del porvenir. Y dice, pero no hay que desmayar, hay que tener confianza y mirar siempre adelante, que es por donde nos llegará todo lo bueno. Entonces, contraponiendo el texto de la autora, nos da muchos elementos culturales que a mi parecer son muy interesantes dentro de nuestra cultura y que nos dan pie de evaluarnos, es decir, de evaluar ¿qué es lo que hacemos por costumbre en las tradiciones navideñas? Y también eso me parecía, o sea, con la contraposición que hace Salarrué, es decir, la Navidad, como dice ella, es para todas las clases, pero no todas las clases celebran la Navidad de la misma manera. Eso es la única diferencia, de que no lo celebran así. Porque si ustedes se fijan en esto, podemos encontrar de que están en una hacienda, que utilizan instrumentos musicales, que invitan a un montón de gente, que hacen un montón de comida, que bailan, que hay juguetes, etc. En cambio, en contraposición con Salarrué nos presenta de que no, o sea, que ellos llegan a pedir juguetes, no les dan, que es lo más triste, que no les dan, y así. Entonces, estos elementos en contraposición son bien chocantes dentro de la literatura, pero es un reflejo de lo que los autores quisieron dejar. Y también, a mí me parece muy interesante este tema de la Navidad. Así que, amigos y amigas, si ustedes conocen o tienen información de libros, ya sea poesía, cuento, novela, teatro, que hable acerca de la Navidad o que presente elementos culturales salvadoreños dentro de esos textos y que sean escritos por salvadoreños, ya sea dentro o fuera del Salvador, son elementos muy importantes porque siento de que no hay como una investigación de eso, de qué elementos culturales dentro de la Navidad nosotros hacemos y que se van perdiendo o que se han perdido, puede ser. Ahora ya entendí por qué pusiste el árbol allá atrás y el nacimiento. Sí, miren, por eso he puesto el árbol. Y ponen, o sea, yo me... Gran influencia norteamericana. Gran influencia norteamericana y hablando de la Navidad. De la Navidad y de que los pobres no tienen y que los ricos no tienen y que esta es una herencia americana, pero a lo largo todo lo que está a tu alrededor es
todo es americano. Es una influencia de culturas externas a Sí. El Salvador que nosotros ya las asumimos como propias. Como propias, exacto. Y eso es lo más triste, porque yo me pregunto cuáles son nuestras tradiciones propias. ¿Será el pito? ¿Será el tambor? ¿Será la comida? ¿Serán los tamales? ¿O qué? ¿Será el gorro, etcétera? Porque es una mezcla de cultura que a eso le llamamos hibridación cultural, que es una mezcla que uno aporta, el otro no aporta, etcétera, y que uno lo retoma. Entonces, eso es lo que yo quería poderles brindar a ustedes, amigos, en estas fechas que se inicia ya casi en las vísperas de Navidad, que hasta hoy entendí de que nosotros celebramos Nochebuena y que en Navidad pasamos dormidos y que nos despertamos a las 5 y comemos recalentado, y en sí la Navidad es eso. Pero así es nuestro contexto cultural dentro de la sociedad salvadoreña. Hay una hibridación entre la cultura anglosajona, ajá, la cultura española, ajá, lo propio de la región salvadoreña, lo propio americana, la gastronomía, las costumbres, la pólvora, los juguetes, los niños, regalar juguetes, recibir juguetes, Santa Claus, el estreno, Niño Dios, San Nicolás, o sea, al final nosotros somos una hibridación de tantas culturas ajá, que te asusta saber si tenés o no tenés identidad propia. Exacto, y a eso es lo que me llevó este tema, saber cuáles son nuestras identidades nativas propias, o qué, porque es una hibridación de tantos elementos que está desde el pan, desde el pavo, desde todo, o sea, desde el estreno, desde esto, desde el árbol. Entonces, eso es lo que yo quería mostrarlo y decirles que la literatura nos enseña eso, que la literatura salvadoreña tiene buenos información dentro de estos elementos culturales de la Navidad, pero que nosotros... no, también, ajá, pero ahorita relacionado a la Navidad, pero no solo en la Navidad, sino que hay muchos elementos que tal vez son de nosotros. Y si nosotros hoy hablamos de nobleza del alma, ¿de quién? De María Guadalupe Cartagena. Y Nochebuena es la Rue, y hemos venido leyendo Bram Stoker, Marzusak. Entonces, todo libro, toda novela, todo cuento, toda poesía, toda narrativa o literatura en general, aporta. Sí. Y el problema que tenemos es que muchas veces leemos sin entender, sin comprender el aporte que un libro, por muy lineal que sea, te está brindando. Exacto, y eso te iba a decir, porque en Nobleza del Alma solo hemos retomado párrafos, fragmentos que hacen relación a la Navidad. Pero hay más información, igual que, eso te iba a contar, que encontré un libro de ahí de un escritor muy famoso salvadoreño, que habla acerca de la minuta, que habla acerca de varios elementos ahí que le voy a dejar. ¿Qué es la minuta? Es hielo con sabor. Entonces, eso es la minuta. Pero tal vez al próximo año vamos a estar hablando de esos elementos culturales dentro de la narrativa salvadoreña que a mí me pareció muy interesante esa lectura. Que en redes sociales como Eduardo Crespín, en Facebook, en Twitter, en Instagram y acá en YouTube. Así que amigos y amigas, también como ya viene la víspera de Navidad, que la pasen en familia, que coman pavo, que coman tamales, que bailen, que como dice ahí todos los elementos que tenemos. Así que la pasen bien. Y les deseo una feliz Navidad a todas y a todos. Así que nos vemos a la próxima.